Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí encantado de viajar, ya sabes que es mi sección favorita iba a decir mi pasatiempo, no, la parte de mi trabajo favorita. Bueno, para ti es parte del trabajo, viajar. Claro, para mí es parte del trabajo, pero yo siempre digo que es una discusión que tenemos siempre en la redacción. Ya te vas de viaje, vacaciones. Digo, no son vacaciones porque es trabajo, porque además es verdad, cuando haces un trabajo de estos tienes que ver muchas cosas, no es como viajar por placer. No. Pero es el trabajo más bonito que puede haber. Es una maravilla, Eso lo reconozco, que tengo la suerte de hacer el trabajo más bonito que Disfrutas con tu trabajo y yo disfruto viajando contigo. En este caso, Carmelo, nos vamos a una zona muy típica, uno de esos lugares conocidos en toda Europa como destino típico de viajes. ¿Cuál es? Pues sí, nos vamos a los castillos del Loira. Es una zona, digamos, en el centro prácticamente geográfico de Francia, alrededor obviamente del río. El río hace una gran curva que se puede ver en el mapa, y toda esa zona de la curva del río Loira está, bueno, que en francés sería Loire, pero no vamos a ser tan más o menos, pues está rodeada de castillos, porque por alguna razón que no he llegado a enterarme del todo, toda la nobleza francesa, bueno, entre otras razones porque había castillos reales por ahí, entonces los nobles se ponían cerca de los reyes, pues toda la nobleza y varios castillos reales se estableció en esa zona, cada uno se hacía su castillo. Hablamos de castillos, pero en realidad son más palacios, que eso es una aclaración que la gente tiene que saber. Y aparte de los castillos, que son un poco lo que le da nombre al sitio, pues toda la región, la verdad es que toda la zona es maravillosa y merece esa visita. Francia, desde luego, es un país fantástico para visitar. De hecho, es uno de los países más visitados del mundo, una potencia turística junto con España y con Estados Unidos. Pero concretamente en esta zona, Castillos del Loira, ¿por qué te gusta tanto? Pues mira, es que es uno de esos sitios en los que todo es bonito. El paisaje es una maravilla. Luego, las cosas están extraordinariamente cuidadas. Pero eso es algo típico, Francia. Sí. Todos los pueblos franceses están perfectamente cuidados. Las ciudades, cuanto más grandes, más mierda, más llenas de mierda Empezando por París, que en algunas zonas de París. Probablemente París en este momento sea una de las ciudades más sucias de Francia, aunque no deja por eso de ser una maravilla. Pero las zonas pequeñas, la Francia rural, realmente está muy, muy cuidada. Y los pueblos, ahí también se ve mucho algo que en España, por ejemplo, no hemos tenido hasta hace muy poco, ¿no? Que es el amor por lo propio, el respeto por lo propio. Es decir, yo qué sé, en los pueblos, algunos de los pueblos que voy a hablar aquí alrededor del Loira, es que no hay un papel en el suelo. No ves nada fuera de la bolsa de basura, ¿no? Hay un verdadero cuidado por tener todo eso. Luego, obviamente, los castillos son absolutamente alucinantes, de verdad. Hay cosas que no te las puedes creer, y es que además es uno al lado del otro. O sea, hay castillos absolutamente desbordantes, a lo mejor que están a 15 kilómetros uno de otro. Distancias así, no es que estén más lejos. Y luego es que el paisaje es bonito. Es una zona que realmente, bueno, alrededor del río, por supuesto, que el río es una preciosidad, pero no solo eso, sino que es pues la típica zona de un país rico como Francia, con campos de cultivo bonitos, con algunos pequeños bosques, en fin, paisajísticamente también es muy bonito. Pues qué maravilla. Empecemos, por lo tanto, este viaje tan mágico por los castillos de Loira. ¿Qué lugares concretos nos recomiendas? Mira, yo hice el viaje hace algún tiempo y nos pusimos como, digamos, campamento base en una ciudad que se llama Blois, escrito Blois, que es, yo creo, el lugar perfecto para recorrer la zona, ¿no? Porque está además muy en el centro de todos los... De hecho, yo lo busqué en su día mirando el mapa porque era como lo más céntrico, y está bastante cerca de algunos de los castillos más importantes. Es una ciudad pequeña, muy bonita, como decía, muy cuidada, todo está limpio, está obviamente a las orillas del Loira, y tiene ya, para empezar, uno de los castillos más importantes de toda la zona, que es el Castillo Real de Blois, que es un auténtico espectáculo. Tiene la fachada, quizá no te ha llamado tanto la atención, pero tú entras dentro y tiene un patio enorme con 3 salas del castillo distintas, hechas en 3 estilos arquitectónicos completamente distintos, que a pesar de eso quedan bien y que puedes verlos allí directamente. Además es un sitio con mucho peso en la historia de Francia, porque allí sucedió un hecho que además cuando yo estuve hacían como una gran proyección de una especie como de dibujos animados, una cosa un poco extraña, pero que la verdad es que era muy bonita, en las paredes de esos patios que os decía, y allí fue asesinado el duque de Guisa, que era, la gente aquí en España obviamente conoce menos la historia, pero era, digamos, el líder de la facción católica
de Francia durante las guerras de religión. De Era religión, aliado de Felipe II y era un personaje, digamos, que opositaba, al ser el líder de esa parte católica, a ser rey de Francia. Es decir, era una especie de pretendiente al trono, que estaba ocupado, pero que bueno, que estaba allí viendo a ver si conseguía hacerse con el trono. Y fue un episodio fundamental de esas guerras, y también por ese mismo castillo pasó y rezó Juana de Arco, que es un personaje que a mí me parece fascinante. Fantástico. Hay allí una pequeña capilla en la que se sabe a ciencia cierta que rezó Juana de Arco. Oye, que estamos hablando de cosas serias, ¿eh? Y tanto. Quiero decir que esto no es... justo enfrente del castillo hay un sitio curioso que es la casa de Houdin. Houdin, la gente dice eso y piensa en Houdini, pero en realidad Houdini es un mago americano que se puso ese nombre por, digamos, imitación respecto a Houdin, que es un mago francés que fue un poco el inventor de la magia moderna. Tenía allí una mansión preciosa y es como el centro de la magia. La verdad es que era una visita, bueno, estupenda. De esta que vas con el niño para que disfrute el niño y disfrutas tú tanto más que el niño, porque había espectáculos de magia, había cosas sobre truco, había obviamente cosas sobre la vida de este hombre. Era una visita de verdad preciosa y además está en una casa en lo alto de Blois con vistas al Loira, en fin, maravilloso. Y cerca de esta ciudad está el que seguramente es el más impresionante de los castillos del Loira, que es Chambord, que es una auténtica... Bueno, es que es de esos sitios que te dejan con la boca abierta. Es enorme. Para empezar, ya tiene una arquitectura muy peculiar, muy única, y realmente es muy bonito. Es un castillo que construyó el rey Francisco I, uno de los grandes enemigos de España en su época, al que no es por nada, pero le dimos bastante pal pelo en su momento. Le dimos cera. Sí. Pero mientras le estábamos dando cera, el tío se construyó un castillo allí absolutamente maravilloso. Y tiene cosas, por ejemplo, una escalera doble, es decir, una escalera que hay dos tramos que se van cruzando sin tocarse nunca. Puedes subir por uno y bajar por el otro, o puede subir una persona por uno y la otra bajar y no se llegan a tocar, que se atribuye a un tal Leonardo da Vinci. Hombre. Es decir, Fíjate, que estamos hablando... Pura historia, ¿eh? Sí, no, es que es todo pura historia, y historia de los mejores, además. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Leonardo estuvo muy relacionado con esta zona, entonces. Efectivamente, porque no solo participó en la construcción de Chambord, ya digo, no se sabe exactamente, no hay, digamos, como documentos que digan, pues hizo esto y esto y esto, ¿no? Pero sí que se le atribuyen, por ejemplo, cosas como la escalera. Pues participó en la construcción de este castillo, y sobre todo, lo más interesante desde el punto de vista del viajero, es que vivió sus últimos años de su vida en Amboise, que es una ciudad que también está muy cerquita, también una ciudad preciosa, hasta la orilla del río, y él vivió en un castillo que hay allí que es de los más peculiares de todos los castillos de Loira, que se llama Clos-Lucé. ¿Por qué es peculiar? Porque hoy en día es el castillo de Leonardo, ¿no? Para que nos entendamos. Claro. Como él vivió allí, pues se puede visitar, se ve el estudio en el que él trabajaba, tal y como se lo dejó, que es una cosa absolutamente alucinante. La verdad, ya te digo, es muy bonito. Y luego tiene unos jardines, que los jardines son preciosos y que están llenos de, digamos, las máquinas que había diseñado... los artilugios estos los míticos artilugios que había diseñado máquinas Da Vinci, futuristas. Exacto, pues están por ahí hechas con distintas cosas, algunas, digamos, con uso práctico. Tiene una especie de tornillo curioso para sacar agua del río, que puedes efectivamente ponerte allí y sacar agua, y era una cosa, de nuevo, los niños se lo pasan bomba y los padres también, porque es súper curioso. Y luego, en la propia ciudad de Amboise, otro castillo espectacular, y sobre todo el pueblo es de estos pueblos que parece un decorado, pero en el buen sentido, que a veces se dice que parece un decorado porque como que no hay vida, no, parece un decorado de bonito que es. Yo además llegué allí y había como un desfile medieval, una cosa que dices, pero bueno, ¿esto dónde estoy? y en qué época estoy también. Qué maravilla, parece que te trasladas efectivamente a otro momento de la historia. ¿Qué más castillos cercanos nos recomiendas, Carmelo? Mira, hay uno que es absolutamente imprescindible. A mí yo creo que, bueno, no sé, me cuesta mucho elegir, iba a decir, elegiría este, pero me lo pienso y la verdad es que me cuesta mucho. Hay uno, pero bueno, este es de los más bonitos y además es de los que más tenemos la imagen en la cabeza, es Chenonceau, y es el castillo que todos hemos visto esa foto porque está construido encima del río. Tiene una galería preciosa que está como en un puente, está construido el castillo, bueno, la mayor parte del castillo como un puente. Es un castillo, bueno, para empezar es de una belleza que impacta. Yo llegaba allí y me acuerdo de ponerme al lado del río, que no es el Loira, es un afluente, pero te pones al lado del río y dices, bueno, este sitio no puede ser tan bonito. Pues sí, lo es absolutamente espectacular, pero es que luego encima, por dentro, también es muy interesante, porque normalmente muchos de estos castillos es difícil que tengan, digamos, en el interior
cosas, ¿no? Pues bueno, la historia ha sido muy complicada, pero este en cambio está bastante lleno y de hecho tiene una colección de arte muy buena. Pero a ver, que te digo que hay cosas de Murillo, de Tintoretto, de Correggio, de Rubens, es decir, Como si fuese un realmente museo, es que realmente. es un museo, es decir, pero claro, aparte de ese arte, hay también, pues no sé, los artilugios que había en las cocinas, que imagínate lo que sería la cocina de un castillo de estos. Y luego, sobre todo, bueno, toda esta parte del castillo que vemos sobre el río tiene una galería que era como un salón de baile con ventanas a los dos lados. Bueno, de verdad era un sitio absolutamente mágico, que te puedes imaginar allí, pues no sé, el baile de los reyes o un baile de cuento o cualquier cosa. Hay otro que está muy bien y que para mí, no solo para mí, sino para mucha gente, es muy especial, que es Cheverny. O si prefieres lo podemos llamar Moulinsart, que era el nombre que le puso el creador de Tintín, porque ese castillo es el modelo que Hergé utilizó para el castillo en el que vivían Tintín y el capitán Haddock. O sea, se inspiró en este Es castillo que es tal cual. Tú para lo la ves, vivienda de Tintín y sí, el sí, capitán. tú lo ves y, digamos, le quitó los dos extremos que tenía de Lara, que lo hacen un poco más grande, pero el resto es clavado. Entiendo que para los fans de Tintín, que por cierto son auténticos fanáticos Bueno, de este cómic, yo será una visita más que obligada. no diría que soy fanático, pero me encanta Tintín, me parece maravilloso. Y luego, claro, es un castillo, digamos, que han aceptado ese legado, por decirlo así, y en lo que eran las antiguas caballerizas, hay una exposición sobre el mundo de Tintín que es fantástica. Yo me lo pasé allí, disfruté como un niño. Y luego este castillo tiene también una cosa que es de los pocos que ha sido vivienda. De hecho, creo que no estoy seguro si todavía no seguía siendo vivienda de alguien, o sea, de la familia propietaria. Y está tal cual. O sea, es un castillo que está lleno de muebles, las habitaciones tienen pues sus camas, sus cosas. Es decir, que es realmente bonito y como digo, eso no pasa en todos los sitios. El último que quiero enseñaros, que tampoco quiero que sea la lista demasiado larga, es uno que se llama Chaumont y lo que me gustó sobre todo de Chaumont son dos cosas. La primera, que está como en una colina justo al borde del río Loira y las vistas desde el castillo y las vistas desde el río al castillo eran maravillosas, eran Espectaculares. espectaculares. Y luego este tiene una conexión con España porque allí pasó algún tiempo Alfonso XIII. Fíjate. Digamos, en un viaje de placer, el castillo era de una noble amiga suya o amiga de la familia real y pasaron allí unos días y la verdad es un sitio también muy bonito. De todos los que he dicho, a lo mejor sería digamos, el último que tienes que ver si tienes un hueco, pero también vale mucho la pena, ¿eh? No es... Bueno, estamos visitando esta zona, los castillos de Loira, pero en esta zona en concreto, Carmelo, ¿hay algo más que no solo sean castillos? Mira, dos cosas, lo que decía, las carreteras, los paisajes son muy bonitos. Yo hice la visita en un coche de alquiler por allí y es muy de esto. Se puede también, hay mucho de esto, digamos, mucha costumbre de hacerlo en bicicleta. Obviamente, a lo mejor no para trasladarte de un castillo al otro, que empieza a complicártese la cosa, pero sí se pueden Para dar hacer algún rutas en paseo, bicicleta efectivamente. que son fantásticas. Y luego una cosa que yo recomiendo vivamente, porque para mí fue fantástico, es ahí se hacen unos pequeños tours, no eran baratos, pero tampoco, bueno, me imagino que ahora valdrán el doble de lo que valían entonces, en las barcazas típicas de la zona. Entonces tú contratas a un propio y este señor te lleva en una barcaza, bajas un tanto por el río, te paras en una isla que hay allí, a lo mejor allí puedes tomar la merienda, luego subes y pasear, digamos, navegar por el Una río. ruta fluvial. Exacto, navegar por el río en una barca que no es a motor, sino a vela, con esa tranquilidad, sin el ruido, disfrutando del entorno, viendo los castillos, que es Qué que vas bueno. por ahí, vas viendo los castillos desde el río, pues yo de verdad que es una experiencia curiosa. Y algo que sé que te va a gustar, lo que decía de las rutas en coche. Aparte de que eso, que te metes por cualquier camino y es todo precioso, pero había una carretera que iba siguiendo paralela completamente todo el rato al río y que además estaba como en un alto, ¿no? Que no te explicas muy bien esto, cómo va exactamente por aquí. Bueno, pues ese alto eran los primeros diques que se construyeron a los bordes del Loira para evitar que las inundaciones fueran catastróficas y son diques que se construyeron en la época de Napoleón. Fíjate. Pero es que es todo, absolutamente todo histórico. Entonces Historia. tú vas con tu coche por ahí, por encima del dique que construyó Napoleón, las vistas son preciosas y estás, bueno, conduciendo por la misma historia. Te trasladas, es que te trasladas en el tiempo, es un viaje en el tiempo. Para terminar, Carmelo, un último detalle sobre esta zona. Un último detalle, se come maravillosamente Importante y esto, ¿eh? además no es tan caro, es decir, pues eso, yo siempre lo digo, Francia parece que la comida te va a ser muy cara, pero hay muchos sitios con menús a precios muy razonables en los que puedes comer, no sé, hace años eran 20 euros, a lo mejor son 25 o 30 porque todo sube, es decir, pero por 25 o 30 comida de mucha calidad, muy bien preparada, muy bonita.
que a lo mejor no te llenas hasta los topes como si estuvieses aquí en, no sé, en tu tierra comiendo. En Galicia, pero, sí. pero se Pero come comes bien. Pero se come muy bien y la verdad disfrutas de una zona que tiene una tradición también gastronómica espectacular. Pues queda apuntado, Carmelo, la verdad es que un sitio obligado para visitar en nuestro país vecino, Francia, que tiene muchas cosas bonitas, pero concretamente esta zona, Esta es una de las más. auténtica magia. Los castillos del Loira. Como siempre, Carmelo Jordá, un auténtico placer. Hasta la próxima, amigo. Un placer, Manu, gracias. No